Mi corazón aún late con fuerza después de tantos días viviendo entre el miedo y la pérdida. Maya por fin ha regresado a casa tras un largo tiempo de tratamiento, y aquello se siente como un regalo invaluable que la vida nos ha otorgado. A mi lado está Ye, el hombre que decidió quedarse, a pesar de todas las dificultades, convirtiéndose en el único refugio en el que puedo confiar. Ese amor y su firmeza me hacen creer que tengo la fuerza suficiente para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando pensé que la calma comenzaba a regresar, una mujer desconocida apareció de repente. No sé quién es ni entiendo por qué su mirada provocó en Ye y en mí un sobresalto tan profundo. En ese instante todo el consuelo que había empezado a reconstruir dentro de mí comenzó a tambalearse. Su mirada estaba cargada de misterio, fría, penetrante y al mismo tiempo imposible de descifrar. Sentí que mi respiración se detenía, que mi corazón latía más rápido, y en los ojos de Ye percibí una inquietud que nunca antes había visto. ¿Será que su presencia es una señal de algo bueno o el inicio de una nueva amenaza? Tiemblo al pensar que después de todo lo que ya he perdido, la vida aún no me permita descansar. Tal vez cada encuentro trae consigo un propósito oculto, y la llegada de aquella mujer sea la prueba más reciente que el destino ha puesto en nuestro camino. No sé si lo que nos espera será luz o sombra, pero estoy segura de algo debo tener el valor de enfrentarlo. Y cuando siento la mano de Ye apretando con fuerza la mía, entiendo de golpe que aunque las tormentas vuelvan a azotarnos, esta vez las superaremos juntos. Han pasado unas semanas desde que Maya salió del hospital y la vida en nuestra pequeña casa ha comenzado a recuperar su ritmo familiar. Esta tarde la luz dorada del atardecer se derrama sobre el jardín trasero, donde los tres estamos ocupados con tareas sencillas. Yo me inclino sobre los surcos para recortar las hortalizas tiernas. Maya corre alegremente con la manguera regando cada planta, y Ye se afana en reparar la fuga de la tubería de riego. Mamá, ya estoy sana. Su risa clara estalla luminosa como el sol. Levanto la cabeza y la miro con el corazón rebosante de gratitud. Sí, y si estás sana, también tienes que comer bien y dormir bien. De acuerdo, le digo con ternura, como si quisiera aferrarme a cada pedacito de calma recién recuperada. Ye se apresura a interrumpir fingiendo seriedad y contar buenas historias también. Maya suelta una carcajada y yo tampoco puedo contener la mía. Los tres reímos juntos y esa risa pura llena el jardín, resonando como una melodía cálida después de la tormenta. En ese instante sentí que todas las heridas y preocupaciones se disolvían con el viento, dejándonos solo con la alegría sencilla y verdadera. En una esquina del patio descansa la vieja motocicleta cuyo motor ha vuelto a la vida después de tantos fallos. Al mirarla me invade una sensación de reconocimiento. Aunque ha soportado lluvia, polvo y desgaste, ahí sigue firme y fiel. Exactamente como Ye, que ha permanecido a mi lado en los momentos más duros de mi vida. Esa moto no solo nos lleva por los caminos conocidos, también transporta esperanza, constancia y un recordatorio silencioso de que la felicidad no siempre está hecha de grandes cosas. A veces basta una mano que se aferra a la tuya, una mirada que comparte todo sin palabras, y un hombre incansable que en silencio lo entrega todo por quienes ama. Me siento y observo a Maya correteando a Ye, agachado trabajando con la tubería, y dentro de mí brota una gratitud indescriptible. Después de todo lo que hemos vivido, he comprendido que no necesito lujos ni promesas grandilocuentes. Solo necesito conservar estos instantes cálidos, la risa cristalina de mi hija, la perseverancia de ese hombre que nunca me suelta. Si puedo mantener eso, sé que ningún desafío futuro será capaz de asustarme. La mañana de hoy tenía una calma extraña. Después de regresar de la obra, Ye pasó por mi casa para ayudarme a preparar la tierra y sembrar nuevas hortalizas.
El aire todavía guardaba un leve rocío, y el pequeño huerto brillaba bajo la luz temprana del sol verde y prometedor. Observando su figura inclinada trabajando con firmeza con gotas de sudor en la frente, pero una mirada llena de alegría, no pude evitar sentir una profunda gratitud por tenerlo a mi lado. De repente, a lo lejos, se escucharon unos pasos suaves. Levanté la vista y vi una silueta acercándose. Era una mujer con ropa marrón gastada y un sombrero naranja que le cubría media cara. Su andar parecía tranquilo, pero había en él una prisa silenciosa. Algo dentro de mí me dijo que aquella aparición no era casual. Su voz se alzó grave y clara. «Ye, ¿qué estás haciendo?» Él se sobresaltó y giró. Al principio sonrió con cortesía, creyendo quizá que era el dueño del terreno que pasaba a saludar. Pero cuando la mujer se acercó, su rostro cambió por completo. De la sorpresa pasó a la confusión y sus ojos pronto se llenaron de emoción. «Mamá, mamá». Su voz se quebró. La mujer no era otra que la señora Sam, la madre de Ye. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado al verlo correr hacia ella, abrazarla con desesperación, temblando como un niño. Nunca lo había visto tan frágil. Durante todo este tiempo, él había sido mi apoyo firme, el refugio para Maya y para mí. Pero allí, en los brazos de su madre, volvía a ser aquel hijo pequeño que necesitaba consuelo. «¿Cuándo regresaste, mamá?», preguntó con la voz temblorosa. «Hace poco. Pasé por tu casa, pero no estabas así que pensé que podrías estar aquí». «Y tenía razón», respondió ella con dulzura, una ternura que llenaba sus palabras. Vi cómo sus ojos se humedecían y con prisa la invitó. «Mamá, entra, siéntate, tomemos agua y conversemos». Ella sonrió con calidez. «Sí, hijo». En ese instante sentí cómo una calidez se expandía por cada rincón de la casa. Madre e hijo caminaron juntos hacia adentro y pronto se escucharon risas y palabras alegres. Los seguí en silencio, conmovida por la escena. No había visto nunca tanta luz en los ojos de Ye, como la que brillaba cuando se sentó junto a su madre. Comprendí que sin importar cuán lejos se vaya un hombre o cuánto peso lleve sobre los hombros, en el fondo siempre anhela el refugio más íntimo, los brazos de su madre. Y con el regreso de la señora Sam, su vida parecía recibir una caricia, una reparación, un alivio. Los miré conversar y me sentí afortunada. Afortunada porque ya no estaba solo, porque los lazos de sangre, a pesar de los años de distancia, seguían intactos. En esa casa humilde comprendí que la felicidad no solo se construye con el amor de pareja, sino también con el lazo indestructible y sagrado de la familia. Esa mañana, después de llevar a Maya a la escuela, mi corazón estaba tranquilo al ver a mi hija sana y alegre de nuevo. El camino de regreso a casa me resultaba familiar, con la luz dorada del sol bañando los árboles. Respiré hondo, sintiendo que al fin la paz regresaba después de tantas tormentas. Sin embargo, al llegar a la puerta, escuché voces que venían desde dentro. Reconocí la voz de Ye, clara y cálida, pero había algo distinto. Sonaba entusiasmado, casi jubiloso, de una manera que rara vez mostraba. Me detuve de golpe. ¿Con quién podría estar conversando para mostrarse tan radiante? Mi corazón comenzó a latir más rápido entre la curiosidad y la inquietud. Empujé la puerta con suavidad y al entrar me quedé inmóvil. Allí, sentada frente a él, estaba la señora Sam, la madre de Ye. El impacto fue tan grande que sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Innumerables pensamientos se agolparon en mi mente. ¿Por qué regresaba ahora? ¿Acaso venía para llevarse a Ye al extranjero con ella? ¿Sería este el fin de la calma que acabábamos de encontrar? Pero entonces mis ojos se cruzaron con los de ella, y en esa mirada profunda descubrí la misma ternura y calidez de siempre, la de una mujer que alguna vez me trató como a una hija. Mis temores comenzaron a disiparse poco a poco.
Sin pensarlo, corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Las lágrimas brotaron de mis ojos, mezcla de emoción y alivio. Porque lo sabía, pasara lo que pasara, ella siempre me había querido de verdad. Después de Ye, era la persona que más afecto sincero me había dado. Mamá, la he echado tanto de menos, susurré con la voz quebrada. Ella me rodeó con sus brazos. Sus manos ásperas por el tiempo acariciaron suavemente mi espalda, transmitiendo calma. Yo también te he echado de menos, Huyen. En ese instante todas mis dudas se acallaron. El sonido de la risa de Ye, la luz en sus ojos al estar junto a su madre y la calidez del abrazo de la señora Sam llenaron la casa de una paz que hacía tiempo no conocía. En lo más profundo de mí aún quedaba un temor latente que su regreso trajera cambios que pudieran separar a Ye de mí. Pero decidí dejar esas preguntas para después. En este momento solo quería aferrarme a esa sensación, a ese calor humano que me envolvía. Me senté junto a ella, deseando que esta visita no significara una despedida, sino un nuevo comienzo, un lazo aún más fuerte entre nosotros. Y bajo la luz clara de la mañana, entendí que la felicidad no siempre depende de lo que el futuro depare, sino de los abrazos sinceros y la compañía verdadera que tenemos en el presente. Los tres nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera en la pequeña casa. El té recién servido desprendía un aroma suave que llenaba el aire y convertía el espacio en un rincón cálido y familiar. Yo me senté frente a la señora Sam todavía con el corazón agitado por la sorpresa de verla regresar. Ella sonrió con ternura y dijo: «He escuchado que ustedes han vuelto y no pude evitar apresurarme para verlos. Los extrañaba tanto». Me incliné hacia ella y pregunté con afecto: «¿Hace mucho que regresó, tía? ¿No está cansada por el viaje?» La señora Sam agitó la mano con un gesto tranquilo, manteniendo su sonrisa. «No, hija, acabo de llegar. Y lo primero que hice fue venir a buscarlos. Díganme, ¿cómo les ha ido en este tiempo?» Antes de que pudiera responder, Ye tomó la palabra con respeto, aunque con un dejo de titubeo en la voz. «Todo está bien, madre. Bueno, salvo algunos pequeños problemas». Los ojos de la señora Sam se llenaron de preocupación inmediata. «¿Qué problemas, hijo?». Él suspiró como si se quitara un peso de encima y explicó: «La motocicleta que recién había recuperado se dañó de repente. Y Maya estuvo en el hospital hace poco. Pero ya todo está bajo control». Sentí un nudo en el pecho. Aunque nuestra hija estaba recuperada, recordar aquellos días en los que la veía débil, luchando por respirar, todavía me hacía estremecer. El rostro de la señora Sam se tensó y su voz tembló al preguntar: «¿Qué le pasó a Maya? ¿Por qué tuvo que ir al hospital?». Me apresuré a contestar queriendo calmarla. «Por favor, no se preocupe, tía. Solo fue una neumonía leve. Ya está completamente bien y vuelve a correr y a reír como siempre». La señora Sam exhaló con alivio y puso su mano sobre la mía, apretándola con suavidad. En aquel gesto sentí la fuerza de su cariño no solo hacia Maya, sino también hacia nosotros. Sus ojos brillaban con esa mezcla de ternura y compasión que solo una madre puede dar. En ese instante la casa se llenó de un calor especial. Las palabras fluían, las risas se entrelazaban, y poco a poco toda la angustia pasada parecía desvanecerse. Miré a Ye conversar animadamente con su madre, y vi en él una felicidad distinta, más profunda, la que solo puede nacer del abrazo de la familia. Yo en silencio absorbía cada segundo de esa escena. Me sentía agradecida porque Maya había sanado, porque Ye tenía a su madre de vuelta y porque yo aún era parte de ese círculo de amor sincero. Quizás el futuro aún guarde dificultades, pensé,
Pero en ese momento, mientras el sol iluminaba el interior de nuestra humilde casa y las voces llenaban el aire, comprendí que la verdadera felicidad se encontraba justo ahí, en los lazos de afecto, en la compañía compartida, en la certeza de no estar sola nunca más. Después de la conversación tan cálida, mi corazón seguía agitado. Aunque la alegría de ver a la señora Sam iluminaba nuestra pequeña casa dentro de mí, persistía una inquietud imposible de silenciar. La miraba con sus ojos bondadosos y su sonrisa serena, y no podía dejar de preguntarme, ¿por qué ha regresado esta vez? ¿Acaso viene con la intención de llevarse a Ye lejos de mí, hacia algún lugar donde pueda tener una vida más próspera? ¿O quizás su deseo es que Maya y yo también vayamos con ellos para empezar juntos en otra tierra? Esas preguntas giraban en mi mente punzando como agujas invisibles. Entendía bien que la señora Sam amaba profundamente a su hijo y que su mayor anhelo era verlo con un futuro mejor. Pero ¿y yo? ¿Sería capaz de seguirlo hacia un horizonte desconocido lejos de todo lo que me era familiar? Apreté mis manos intentando contener el miedo. Por ahora lo único que deseaba era aferrarme a este instante de calma, la risa de Ye, el abrazo cálido de su madre y la mirada inocente de Maya. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. El regreso de la señora Sam no solo traía consigo la dulzura del reencuentro, sino también la sombra de una encrucijada inevitable, un nuevo camino que podría cambiarlo todo en nuestras vidas. Của anh ta đã gây nguy hiểm cho Huyền cũng như là anh Đệ. Ờ, nhưng sau khi vụ án một thời gian thì anh ta đã được thả về. Huyền và Đệ hết sức lo lắng, không biết là Thức sẽ còn làm gì để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng hoàn thành ngôi nhà trong mơ của họ. Và giờ đây Thức đã trở về. Anh ta lập tức, có vẻ như con người anh ta vẫn chưa thay đổi. Anh ta luôn xem anh ta luôn xem Huyền và Đệ là mối nguy hiểm, và anh ta không muốn Maya, người con gái của anh ta, phải sống chung với một người không phải là bố của mình. Anh ta muốn giành lại Maya, người con gái của anh ta. Liệu rằng anh ta sẽ còn gây ra những chuyện gì đối với cuộc sống của Huyền và Đệ nữa? Hãy đón xem nhé.